Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. Eh, Acabo de mirar el LEV y veo que no tengo, sigo sin tener acceso, no sé por qué. Andrés, si estás ahí, ¿podrías verificar si tenemos acceso al LEV? Probablemente Ahí me fijo. yo tenga algún problema individual. Yo estoy trabajando ahora en el lab de fluidos y cero dramas. Ajá, entonces hay algún tema con mi acceso al LEV. Ya lo voy a resolver, bueno, cuando terminemos la clase. Es Departamento de Eventualmente, Aeronáutica Mecánica de Vuelo 1. Foro Mecánica de Vuelo 1 2021. Material clases a pico, material clases al día, sí, aparentemente. bueno, te voy a pedir un favor porque pienso que tengo un problema con el link, como acá me está diciendo Vera Martínez. Pásame el link que estás usando por correo o por WhatsApp después. Lo, lo verifico. Ahí lo pegué en el chat. Bueno, listo, ya lo veo. Sí, es todo lo Si no, mismo. Antes era Lev 2. lev2.unc y te redireccionaba virtual FCFIN. Y ahora lo han cambiado a Bueno, FCFIN, aula virtual, etcétera, claro, etcétera. aparentemente no lo está Pero no sé redireccionando. por qué se rompió la redirección. Prueben con Bueno, eso y deberían poder entrar. es un tema mío. Con eso deberíamos poder entrar. Ya lo voy a verificar, pero supongo que no habrá mayor problema. Cuando termine la clase voy a subir todas las presentaciones y voy a subir algunos ejercicios que van a tener como trabajo práctico número 1. Ya vamos a volver a eso en un rato. Bueno, eh, entonces voy a iniciar la presentación y vamos a grabar la reunión esta, la clase. Supongo que no se oponen, así que empezamos con esto. Inicio la grabación. ¿Están todos preparados? Bueno, voy a iniciar la presentación. Toda la pantalla completa. Permitir. Y vamos a comenzar. La parte cinemática ya habíamos visto todo esto en la clase pasada. Había quedado algo para ver, pero básicamente lo que quiero retomar ahora es las transformaciones de ángulos de Euler para pasar de un marco de referencia a otro, o de un sistema de coordenadas a otro. Habíamos dado las tres rotaciones, psi, tita y phi, y cómo pasar de un marco a otro. Acá había un ejemplo. Básicamente, psi, tita y phi los conocemos como ángulo de azimut, de actitud y de Rolido. Pero pueden ser otros ángulos. Acá porque esos ángulos nos quedan cómodos para explicarlo. Pero llegado el caso, y les voy a pedir que hagan un trabajo al respecto, pueden ser otros ángulos y eventualmente otras matrices de rotación. Con el teorema de Euler habíamos visto que podemos definir una rotación en el espacio como una rotación plana alrededor de un vector fijo. Y los habíamos unido al álgebra de cuaterniones
y nos daba otra matriz de rotación en función no ya de los ángulos de Euler, sino de los cuaterniones, y otra matriz de derivadas temporales de los cuaterniones. Bueno, hasta aquí habíamos llegado. Vamos a ver ahora algunos sistemas de coordenadas que usamos. La bibliografía que utilizamos acá es esta. Boaffier, Cook, Ziegfeld, Etkin. Acá lo puse como otra bibliografía puse. Bueno, bibliografía sugerida, espero acordarme de corregir la ortografía cuando lo suba. Puse el libro de Etkin, cualquiera de los dos está bien explicado. Este del 72 es Dynamics of Atmospheric Flight, pero en Dynamics of Flight también está bien explicado y es el capítulo 4 también. Ecuaciones generales de vuelo. Y el libro de Roskam, capítulo 2. Bueno, nosotros normalmente usamos unos sistemas de eje dados por la conveniencia. Hemos dicho que vamos a usar aviones en vuelo atmosférico, de ala fija, como objeto de estudio. Bueno, eso implica que nos va a convenir usar ciertos sistemas. Por ejemplo, uno que tenemos, siempre buscamos ya se estarán imaginando que si las ecuaciones son de dinámica, usualmente las referimos a sistemas inerciales. Bueno, para los casos que tenemos de vuelo atmosférico en un planeta, como sistema inercial solemos usar el sistema geocéntrico inercial, conocido como GCI, geocéntrico inercial. Que es centrado en la Tierra, el origen coincide con el centro de la Tierra, si quieren ser más estrictos, el baricentro. El eje X en dirección al equinoccio vernal, y ya vamos a comentar qué es. Z hacia el norte, siguiendo la dirección de rotación de la Tierra. Y el eje Y perpendicular directo. ¿Qué es el equinoccio vernal? Es la dirección opuesta al Sol en el equinoccio de marzo. Si busca un poco la etimología, es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. El 21 o 22 de marzo, dependiendo de la dinámica celeste de la Tierra. ¿Qué sucede en ese momento? Es cuando el Sol coincide, el vector Tierra-Sol coincide con el ecuador. En ese momento del día, del año, todos los puntos de la Tierra tienen la misma duración día-noche. La dirección opuesta al Sol, en ese momento en que el Sol pasa del hemisferio sur al hemisferio norte, es el equinoccio vernal. Acá lo hemos destacado como X sub I. Ahí está. X inercial. Se lo suele denotar también con una letra gamma, que en realidad no es la letra gamma, sino el símbolo de un carnero. En el zodíaco, el carnero es la constelación de Aries,
porque cuando se determinó el equinoccio vernal, el punto vernal apuntaba hacia la constelación de Aries. Eso se mueve. Las estrellas fijas no están tan fijas. Así que el punto vernal se ha movido, no sé, 30 grados o cosas así en estos 2000 años. En este momento apunta hacia la constelación de Piscis. Se le sigue usando el término, el símbolo de Aries. ¿Es este un sistema inercial? Si nos está cambiando el punto X, el eje X, el punto hacia el cual apunta el eje X. No, no es inercial. Además, la Tierra se mueve alrededor del Sol. Podríamos usar un sistema heliocéntrico inercial. Se mueve en una órbita siguiendo las leyes de Kepler. Por lo tanto, estrictamente hablando, el sistema no es inercial. Pero, mientras nos movamos dentro de la atmósfera, es más, mientras nos movamos cerca de la Tierra, y cerca implica vuelo espacial, vuelo orbital, tomando como eje central la Tierra, podemos usar el sistema inercial. Si queremos estudiar el vuelo de una sonda interplanetaria a Marte, ya usaremos para la primera fase del vuelo un sistema geocéntrico inercial y pasados algunos miles de kilómetros utilizaremos un sistema heliocéntrico. Y luego, cuando estemos cerca de Marte, por ejemplo, usaremos un sistema arecéntrico, martocéntrico, bueno, o geocéntrico marciano. No vamos a hablar mucho de las etimologías, pero mientras nos movamos en la Tierra, nosotros podemos usar esto como sistema geocéntrico inercial. Y vamos a obviar algunas sofisticaciones, como la Tierra la vamos a considerar esférica. Eventualmente ya sabemos que no es una esfera, sino un elipsoide, y también sabemos que no es un elipsoide, sino un geoide, algo bastante parecido a una papa, porque su campo gravitacional no es ni un monopolo como en una esfera, ni un dipolo como de segundo orden como en el caso del elipsoide. Hoy he tenido una reunión con algunos investigadores, compañeros de proyecto, la doctora Valkyria Schulz, entre otros, donde estamos simulando una órbita con la expansión armónica del sistema del campo gravitatorio de 30 por 30 elementos. Si alguien ha hecho sistemas espaciales de ustedes, bueno, ya tiene idea de lo que es eso. Pero nosotros por ahora nos vamos a mantener en una Tierra esférica. Este es el sistema inercial. Siempre el eje X está apuntando hacia el punto vernal. El eje Z según la dirección de rotación de la Tierra, y obviamos la precesión de la rotación de la Tierra también, porque el eje Z respecto a un sistema inercial, la Tierra, ustedes saben, es un giróscopo, aunque se mueva a una revolución por día, funciona como un giróscopo. Por lo tanto, su eje de rotación tiene una cierta precesión, que es
ínfima para nuestros fines. Vamos a usar otro sistema, el sistema geocéntrico. Ya no es inercial, está centrado en la Tierra también, comparte con el GCI, el punto de origen, y el eje Z. Está centrado en la Tierra. Z está hacia el norte, coincide con el inercial, hacia el norte en la dirección del vector velocidad angular de la Tierra, y X, XE, Earth, está sobre el ecuador en dirección al meridiano de Greenwich. Esto por convención nomás. Podría estar en dirección a cualquier meridiano. A finales del siglo XIX, cuando se fijó la convención, hubo discusiones bastante serias en si usar el meridiano del observatorio de Greenwich en Inglaterra, cerca de Londres, o el meridiano donde está la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en París. Siendo que la discusión era entre ingleses y franceses, fue bastante retórica. Y bueno, se decidió usar el meridiano de Greenwich. Se podría usar cualquier otro, pero no tiene sentido estar discutiendo cuál es el meridiano de referencia cuando se puede usar también, es cuestión de sumar un ángulo nomás. Bueno, Z hacia el norte e Y perpendicular directo. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema inercial y el sistema geocéntrico a secas? La que vemos acá es un ángulo, omega t, donde omega es la velocidad de rotación de la Tierra y t, el tiempo transcurrido entre el pasaje del meridiano de Greenwich por el punto vernal y el tiempo en que estemos midiendo nosotros. Este ángulo se le llama ángulo horario. Es un tiempo multiplicado por una que es perfectamente razonable que el ángulo lo midamos en horas, minutos y segundos. De hecho, varias veces, en varios lugares lo van a encontrar así. Otro par de sistemas que usamos: el sistema geodésico y el sistema tierra o vertical local. El sistema geodésico, ¿cómo lo determinamos? Un punto cualquiera de la superficie de la Tierra. Para ser geodésico estamos asumiendo tierra esférica. Un punto cualquiera en la superficie de la Tierra. El eje Z hacia el centro de la Tierra, hacia el nadir. Alguno se va a preguntar qué es el nadir. Bueno, el eje Z hacia arriba, si yo miro 90 grados del plano del horizonte hacia arriba, se lo denomina cenit o cenit. El nadir es 90 grados hacia abajo, o sea, perpendicular al plano del horizonte, al plano tangente a la Tierra en una tierra esférica, hacia el centro de la Tierra. Es también el vector gravedad local. Z hacia el centro. Y en el plano del horizonte y sub cero hacia el norte, X hacia el norte e Y, según un triedro directo, hacia el este. Este sistema de ejes
como puede estar en cualquier posición, solemos usarlo y para análisis de estabilidad también lo van a usar como si tenemos tiempos cortos de movimiento, podemos asimilarlo a un sistema inercial. Sabemos que no es inercial, sabemos que está rotando con la Tierra, porque está en una posición determinada. Pero podemos llegar a usarlo. Para las trayectorias, para hacer la traza de una trayectoria en la Tierra, tenemos que traducirlo a esto. ¿Cuáles serán los ángulos, los parámetros que me traducen este sistema geodésico al sistema geocéntrico? Se los voy a decir, pero lo van a tener que determinar ustedes porque les voy a pedir las transformaciones. Básicamente la latitud y la longitud del punto 0. Ustedes me van a tener después que presentar las matrices de transformación de, sí, creo que de todos estos sistemas de eje que les he dado. Vamos a usar otro sistema todavía, pero este ya más cercano a nuestro vehículo, que es el sistema tierra o sistema vertical local. El origen está en un punto cualquiera del espacio que lo elegimos como un punto fijo a nuestro avión. Y ya estarán pensando en usar el baricentro de nuestro vehículo, sí. Casi siempre podríamos no usarlo, pero usamos el baricentro del vehículo. Lo denotamos como E de Earth. El eje Z está hacia el centro de la Tierra, hacia el nadir, coincidente con la vertical local. El eje X lo ponemos en la dirección de vuelo y el eje Y, como normal, al plano XY-ZE. Siempre hablamos de sistemas directos. Y con esto ya tenemos, a ver, si nosotros queremos saber la orientación de nuestro vehículo en un sistema geocéntrico inercial, ¿qué tenemos? Nuestro sistema de vertical local X y Z. Podemos pasarlo a nuestro sistema geodésico. Nuestro sistema geodésico lo podemos pasar a nuestro sistema geocéntrico y ese al geocéntrico inercial, para lo cual necesitamos una matriz de transformación, 2 matrices de transformación, 3 matrices de transformación. ¿Es complicado? No. ¿Es engorroso? Hacerlo a mano, sí. Es engorroso. Pero es lo que hay que ir haciendo. Y todavía no hemos terminado con los sistemas de ejes. A ver, nos vinimos a un avión. ¿Alguien me sabe decir qué avión es ese? Parece que no. ¿Francés es? Bueno, algo francés. Sí, tiene escuela de ser francés. Si bien es obviamente una caricatura, yo diría que es un Mirage 2000. Por el tipo de ala, le faltan los strakes, pero es un poco más redondeado que el Mirage 3. Es francés. Bueno, de paso no tiene que ver con mecánica del vuelo, pero en las formas de los aviones se puede ver si uno sigue topológicamente ciertas escuelas. Uno puede decir que un avión
fue diseñado en Francia, o fue diseñado en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Rusia. A grosso modo, por supuesto, puede equivocarse, no es algo estricto, pero uno ve ciertas tendencias. A ver si encuentro... No, después vamos a ver otra presentación, otra página, con otro avión que es inglés, es un Hawk, pero si ustedes siguen, a ver, el Hawk, el avión entrenador inglés, que es de los años 80, y sigue un poco la forma del ala, de los planos en general, del ala y de los empenajes, la puede trazar si quiere hasta el Spitfire o el Hurricane, en cuanto a topología. Si bien no se parecen absolutamente nada en cuanto a performance, requerimiento, por supuesto motorización. Pero hay una cierta escuela que uno puede seguir. Bueno, pero vamos al sistema de ejes nuestro. Usamos acá, vamos a poner 3 sistemas de ejes en uno. Sistema de ejes cuerpo. Es un sistema de ejes fijo al cuerpo del avión. Y acá vamos a usar nosotros uno, pero no es excluyente. Origen en el centro de masa. El eje X hacia la nariz del avión con un ángulo que nos convenga. A ver, por ejemplo, si es un avión de pasajeros, podremos usarlo paralelo al piso del avión. No es mandatorio. Si es un avión de caza acá, podremos usarlo según el eje X del motor. En este caso, un Mirage 2000 es un monomotor, el eje X de los motores. Podemos usar cualquier eje constructivo que nos permita fijarlo. El eje Z, normal al X, hacia, y pongo comillas, abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque un avión en vuelo no tiene necesariamente abajo, pero hacia el piso del avión, y como casi siempre tenemos un plano de simetría, vamos a considerar el eje XZ como plano de simetría. Entonces, en el eje Z está normal al eje X, el plano de simetría, hacia abajo. Si estamos haciendo mecánica del vuelo de cohetes o misiles, que son axial simétricos, muchos, ya tenemos un problema. Lo que hacemos es definir el eje Z como nos parezca, pero en una posición fija al vehículo. Si tenemos satélites o sondas espaciales que no tienen una posición definida de movimiento, la nariz del avión nosotros sabemos que es, siguiendo entre comillas, hacia adelante. Hacia ahí se va a mover el avión en condiciones normales. En una sonda espacial no tenemos. Entonces, definimos los ejes X y Z como mejor nos convenga. Podemos definir el eje X, por ejemplo, en dirección a la cara que normalmente va a ir adelante en la trayectoria. O el eje X, si tenemos, por ejemplo, un satélite de observación de la Tierra, en dirección a la vertical de la Tierra, en el eje de las cámaras. El eje C, y lo podemos fijar normal al plano de la órbita, en la posición normal de vuelo, y el eje Z ahí quedaría en el sentido de la velocidad.
pero son ejes convencionales que los hacemos simple comodidad. Si alguno ha trabajado en aviones, me va a poder decir, pero los ejes cuerpo cuando los fabricamos no tienen nada que ver con estos. Sí, es cierto. En la fabricación normalmente se fija un datum, un punto del cual tomar todas las medidas en la línea de montaje, que puede estar 1 metro adelante de la nariz o de la primer cuaderna, pero siempre los reducimos nosotros al centro de masa. De hecho, usualmente la gente que hace pesos y centrajes nos da ya cuál es el centro de masa del avión. ¿El centro de masa del avión está fijo al avión? No necesariamente. Si nosotros consumimos combustible, cambiamos cantidad de pasajeros o eyectamos carga, eso va a ir variando. Pero podemos asumir ahora que es fijo al avión y sobre todo para la parte de estabilidad, que el análisis de estabilidad es relativamente en corto plazo, podemos suponerlo fijo. Digamos, un movimiento de estabilidad dinámica podrá demorar 5 minutos. En un avión el consumo de combustible es muy bajo respecto a su peso en minutos. Si estamos usando un cohete es otra cosa. Pero dijimos que como campo de estudio íbamos a usar aviones de ala fija. En un cohete incluso no podemos considerar la masa constante. Pero son cosas particulares. Bueno, y ya tenemos nuestro sistema cuerpo. El eje X hacia adelante, el Z hacia abajo y el Y hacia la derecha perpendicular a ambos. Y vamos a tener otros sistemas de eje. A nosotros también nos interesa la orientación del avión respecto al viento. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las fuerzas en el avión son causadas por la incidencia del viento. Vamos a fijar el eje X viento, este negro, en el centro de masa y en la dirección opuesta al viento relativo. Eso nosotros podemos dividirlo a la vez como un ángulo alfa, que ya saben cómo se llama, ángulo de ataque, entre el eje X y la proyección del eje viento en el plano de simetría del avión. Y un ángulo beta, que es el ángulo entre el eje X viento y la proyección del ángulo en el plano de simetría del avión. Este sistema que está acá en celeste, este eje X en celeste, se llama eje de estabilidad, que difiere del eje X viento en un ángulo de derrape beta. Estos ya son ángulos aerodinámicos. No he mostrado acá el eje Y Z estabilidad ni viento. Obviamente el eje Y estabilidad será el mismo que el cuerpo y el eje Z estará desfasado un ángulo alfa. Y los ejes viento X y Z estarán desfasados ángulos beta. Como acá estamos basados en el eje, en el sistema de eje o en el marco de referencia cuerpo, no vamos a tener un ángulo de rotación. ¿Por qué? Porque los ejes cuerpo están girando
con el cuerpo. Si el cuerpo gira, los ejes Z y X también giran. Y como la proyección del viento, el ángulo alfa y beta están relativos al cuerpo, no importa el giro que tengamos, para simetría planar como son los aviones. Bueno, con esto hemos cubierto muy rápidamente los sistemas de ejes que usamos. ¿Han entendido algo? No, han visto un montón de flechitas. No pretendo que lo entiendan ahora. Acá lo tienen muy bien explicado, sobre todo en Boiffier, Ziffel y Etkin. Van a tener que hacerme las transformaciones, las matrices de rotación de un sistema de ejes a otro. No se las he dado ex profeso. A ver. A ver si las tengo acá. Si tengo los ejercicios. Voy a presentarles así. ¿Ven los ejercicios? ¿Verdad? Sí, profe, se ve. Sí, profe, se ve. Bueno, ven ahí. Bueno, el ejercicio 1 es hacer estas transformaciones. Ejes cuerpo, ejes viento, ejes cuerpo a ejes tierra, vertical local, tierra a geocéntricos, geodésicos a geocéntricos y geocéntricos a geocéntricos inerciales. A ver, es engorroso. Una vez que tienen definidas las tres rotaciones que yo les dije, la rotación en X, rotación en Y, rotación en Z para sistemas de ejes generales, lo que tienen que hacer es definir cuáles son los ángulos que van a usar y aplicar las rotaciones como corresponde. Insisto, en Boiffier lo tienen muy bien escrito y en todos en general. Pero Boiffier y Etkin lo tienen más directo. Bueno, hasta acá lo que habíamos quedado de sistemas, marcos de coordenadas y sistemas de referencia. Vamos a pasar ahora a las ecuaciones de vuelo. Pero, a ver, antes de pasar a ecuaciones de vuelo, vamos a hacer un pequeño alto. Así descansan. No vamos a tener mucho más trabajo. No es largo esto porque también van a tener que trabajar ustedes. Vamos a parar unos 5 minutos. Así tomamos un café. Y continuamos. Voy a dejar de grabar acá para no... Bueno, y dejaré de grabar cuando pueda dejar de grabar. Acá está.